Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista ayer está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día tinieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y ahí está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y en está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¡Aleluya! Cuando allá se pase lista. Cristiano y el reino de Dios. Leímos Mateo 6:33, donde dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y también recordamos este texto de Éxodo 19:6, cuando Moisés recibe de parte de Dios este mensaje y le dice: vosotros, o sea, todo el pueblo reunido, camino a la tierra prometida. Dice: me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que todo eso para nosotros pues es de vital importancia aprenderlo. Somos reino de sacerdotes. El apóstol Pedro también habló de eso. No somos cualquier cosa. La gente no debiera de ser tan insolente como a veces es cuando habla en contra de nosotros. Pero pues nosotros tenemos que soportar lo que la gente nos haga. Así que pues vamos a ver estas cosas. Dijimos la semana pasada que Dios tiene todo bajo su control. Nos parezca que no, todo está bajo su control.
no van a suceder más que aquellas cosas que a Él le parece que deben de suceder, tan solo por su soberana voluntad. No pueden cambiarse las situaciones que se están viendo. Y además de eso, como leímos en Éxodo 19:6, Dios tiene un gran número de sacerdotes que le representan. Y entre ese reino de sacerdotes estamos usted y yo. Todo el pueblo de Dios está representando ese reino. Así que pues bendito sea el nombre de Cristo, ¿verdad? Esas cosas pueden ocurrir y pues que Dios nos ayude también a fortalecernos en esto y a entender su plan maravilloso. Y vamos a ver esta segunda parte. La primera es, hermanos, ser parte del reino de Dios nos da seguridad que le pertenecemos. Simplemente el aceptar que somos parte del reino de Dios, eso nos da una seguridad de permanencia en Él. Aquí estamos ahorita en este lugar, pero hermano, no se equivoque, Dios está en este lugar. Y donde quiera que usted vaya, Dios lo acompaña. Por eso no debe de sentirse angustiado, aún con cualquier situación que le pueda ocurrir o que nos pueda ocurrir. Dios está ahí. En los hospitales donde están esos creyentes padeciendo, Dios está con ellos. Y Dios está con nosotros, por eso tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos, porque los pensamientos que se atesoran dentro del alma un día revientan y salen, y no siempre son los pensamientos de Dios. Son pensamientos nuestros que hemos estado acumulando por mucho tiempo y no le hemos permitido a Dios que controle nuestra vida. Y mire, esta seguridad la vemos en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. Es el Señor Jesucristo hablando. Es su voz. No es nada inventado. No fue Juan que se le ocurrió escribir ese pensamiento. Juan lo oyó y como lo oyó, lo transcribió. Y él escuchó la voz del Señor que decía, yo les doy vida eterna y esta seguridad. No perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Cuando a veces nos llega el pensamiento de que la salvación se pierde, hermanos míos, eso no es posible, porque este es uno de esos tantos versículos que nos dice que todos los que hemos escuchado el mensaje de Dios, que hemos escuchado su voz y que le hemos hecho casos, tenemos esta seguridad de estar seguros en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ser parte del reino de Dios, hermano, nos da una seguridad. Nos da una seguridad especial. Y sobre todo, Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, que es un pasaje que lo sabemos todo de memoria. Dice, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles son todas esas cosas? Hermanos, todo lo que nos sucede. Todo lo que nos sucede, porque cada quien tiene su propia experiencia. Ni siquiera nos parecemos en cuanto a las experiencias.
porque cada quien tiene lo que Dios cree que soporta, que va a soportar. Y dice que somos vencedores, pero no es un triunfo nuestro, sino es un triunfo de Dios, porque el que nos ha amado es nuestro Dios. Por lo cual, decía el apóstol Pablo, estoy convencido. Cuando habla de convencerse, significa que él lo cree. Él no está hablando de un pensamiento que escuchó y luego lo metió a su cabeza y se empapó de él y empezó a decir, ay, qué bonito, estoy ahora convencido. No, él lo había escudriñado en la palabra y luego lo había corroborado con la multitud de experiencias que había tenido desde el momento de su conversión y llegó a esta conclusión que Dios le permitió tener. ¿Y cuál es? Léanlo conmigo. Romanos 8, 38, este vendría a ser. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los científicos siguen diciendo que el primer coronavirus que nos llegó fue creado. Dicen que fue creado en un laboratorio. Pues hermanos, esas son las cosas creadas humanas. Y podría haber otras. Pero dice que ni eso nos podrá separar del amor de Dios. Muchos hermanos nuestros en todo lo largo de la América Latina, de habla hispana, que cayeron por el asunto del COVID, eso no significó que perdieron el gozo y la gracia y misericordia de nuestro Dios en sus vidas. Al contrario, ellos quedaron más fortalecidos que lo que podemos, porque simplemente el amor de Dios va muy relacionado con todo lo que hace el Señor Jesucristo y sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo hasta el día que Dios diga que ya no es necesario. Así que todos nosotros pues debemos dar gracias a Dios, que somos parte del reino de Dios y que Dios nos da una seguridad de que le pertenecemos a Él por ser parte de este reino. La otra cosa que vemos es que al permanecer en el reino de Dios, mientras somos parte del reino de Dios, mientras permanecemos en el reino de Dios, disfrutamos y vivimos una vida plena. Hermanos, ningún creyente puede decir que está cansado de la vida y que siente la necesidad de acabar con su existencia porque ya llegó al máximo. No, hermanos, Dios nos permite en su infinito amor y en su infinita misericordia que padezcamos solamente aquellas cosas que Él dice que vamos a padecer y que Él ha permitido. No hay nada fuera de lugar como creer que la vida no se puede disfrutar. En el amor de Dios, hermanos, se puede disfrutar. Dice Juan 10, un versículo muy conocido, versículos 9 y 10. Primeramente dice, yo soy la puerta, es el Señor Jesucristo hablando. Yo soy la puerta.
si alguien entra por mí, o sea, a través de mí, si alguien, no es en montón, no es en grupo, sino uno por uno, que ha creído en él, dice aquí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto habla del desarrollo de la vida cristiana, de que podemos ir de un lado para otro y donde quiera que vayamos, como Dios está con nosotros, tendremos el alimento que necesitamos. Por eso no está de más que les diga, hermanos, ahorita que está usted vivo, haga todo lo que esté de su parte por memorizar cuanto versículo pueda. Porque a lo mejor un día no vamos a poder tener la Biblia en nuestras manos. Como cuando caemos enfermos y nos tienen que llevar porque nosotros no nos podemos mover. Entonces, tenemos que echar mano de nuestra mente, de nuestra memoria, para sacar ese tesoro especial que es la palabra de Dios de nosotros, para recordarnos lo que hemos recibido de Dios. Y ahí está el disfrute. Dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Todo lo que no es de Dios se compara a un ladrón. Y usted sabe que en el mundo religioso, hermanos, hay multitud de personajes inventados a los cuales la gente les rinde pleitesía y les pide. Y según la palabra de Dios, manos tienen, pero no pueden tomar ninguna cosa que se les pongan. Pies tienen, pero no pueden andar. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está vivo. Y dice el versículo 10, yo he venido. Si yo pudiese parafrasear esto, yo añadiría la palabra entonces. Después de la frase que el ladrón viene para matar y destruir, yo le pondría entonces yo he venido, hablando el Señor Jesucristo en persona, para que tengan ¿qué cosa? Vida. Y no cualquier tipo de vida. A la gente que está en graves problemas, luego les tienen que poner sangre, ¿verdad? Para que regresen a la vida. Máxime si la han perdido por alguna herida. Y esta vida es tan distinta, porque dice aquí el final del versículo 10, y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. La palabra abundancia habla de tener mucho más de lo que podemos imaginar. Y por último, todos los que vivimos en el reino de Dios seremos como ríos de agua viva. Dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Pero en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir
los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Por supuesto que esos ríos de agua viva no es otra cosa más que el Espíritu Santo dentro de nuestra vida y todo lo que Él va a hacer mientras esté dentro de nosotros. Todo lo que el Señor haga dentro de nosotros será de bendición para los demás. Y el pueblo de Dios es lo que el Señor espera de Él como parte de su reino, de ser parte de su reino, el que sean de bendición para los demás. Y no estamos hablando de darles 5 pesos o darles 20 pesos. Estamos hablando de todo lo que tenemos de espiritual dentro de nuestra vida debiera de ser revelado ante los que no saben del Señor. Porque Dios habla. Pero a mí no me cabe la menor duda que Dios puede hablar a través de mí. Por eso yo tengo que estar muy alineado dentro de su voluntad y no hacer cosas contrarias. Porque dice la palabra de Dios que este es lo que el Espíritu Santo hace. Por eso todos los que hayan creído en Cristo Jesús como su Salvador personal y hayan decidido vivir para Él, el Espíritu Santo ahora forma parte de su existencia. El Espíritu Santo es el que nos conmueve a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña su palabra. Mientras la leemos, cada vez que la leemos, cada vez que la meditamos, el Espíritu Santo nos recuerda todas esas cosas. Así que creo, hermanos, que esta es otra oportunidad de dar gracias a Dios. No por la comida, ni por el cheque, sino simplemente por ser parte de Dios. Y como parte de Dios, estamos en camino de hacer solamente las cosas que a Dios le agradan, para que otros no tengan ninguna excusa para no creer en el Señor Jesucristo. Porque tan fácil es que señalen a los creyentes que no viven bien, que hacen las cosas contrarias. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir por algo que hizo, y eso que es, hermano? Alguien dijo por ahí, yo esperaba esto de todas las personas, menos de un hermano. En cierta forma tiene razón, pero no es excusa para ellos. Porque van a tener que responder de todos modos. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ayude en todo, cada paso que damos, cada pensamiento que tenemos, cada palabra que tenemos. Hermanos, aceptar que somos parte del reino de Dios. Esto nos hace exclusivos del Señor, pero no nos quita la responsabilidad ante el mundo para que otros también crean en Él y le reciban como su Salvador personal y su Dios soberano. Que Dios nos ayude, hermanos, en todo. Gracias, Padre, te damos por todos tus cuidados. Tú sabes el porqué de las muchas cosas que a veces nos ocurren.
que a veces nos hacen tomar una pausa en nuestra rutina, quizás para hacernos entender que de veras todo está bajo tu control y que aún esas cosas que no esperamos que sucedan están en tus manos. Gracias, Señor, porque esas cosas nos ocurren y nos ocurren con la frecuencia que a ti te parece. Bendice a todos mis hermanos que están pasando por algún tipo de necesidad, de problema o de enfermedad. Gracias, Padre amado, por todos aquellos que están en sus casas recuperándose de algún malestar que les ha ocurrido durante la semana. Ayúdanos, Señor, tú eres misericordioso y te alabamos por ello. Gracias, Padre amado, por eso. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén.